Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a la inauguración de las actividades académicas de iCampus en este año 2024. Yo soy Leslie Riquelme, directora académica de iCampus, y los acompañaré primero coordinando y apoyando esta actividad que hemos denominado Beneficios de la Inteligencia Artificial en Educación Online. Queremos saludar a nuestras autoridades de la universidad. A Pilar Romaguera, nuestra rectora de nuestra Universidad de las Américas. Nos acompaña también hoy día Alejandro Zamorano, nuestro prorector. Nos acompaña Claudio Pablaza, quien es vicerrector de la sede de Santiago. También está Jaime Fater, nuestro vicerrector académico. Y por supuesto Michelle Vaz, nuestra directora académica, nuestra directora general de iCampus. También queremos saludar a nuestras autoridades académicas de la universidad. Y también con mucho cariño y especial atención a nuestros estudiantes, egresados, a nuestros académicos, que hay varios de ellos aquí presentes, y a todos y a todas quienes son parte de nuestra comunidad universitaria. A quienes están en este auditorio, como también a quienes a través de las plataformas virtuales hoy día nos acompañan. También queremos saludar de manera especial a Jorge Bocio, director de Aprendizaje Digital y Online de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, quien nos acompañará con una presentación y posteriormente será parte del conversatorio que tenemos preparado para ustedes. Con la presencia de Jorge, también queremos saludar a todos y todas quienes nos acompañan desde el extranjero, que están conectados y que están participando en esta actividad. Sean también muy bienvenidos. Les voy a explicar un poco la dinámica de nuestra presentación. Primero, tendremos 2 presentaciones. Cada una va a durar más o menos unos 20 minutos. Luego tendremos un conversatorio en donde ambos panelistas, tanto Michelle Vaz como Jorge Bocio, van a poder dar respuesta a las preguntas que surjan desde aquí, desde el auditorio, como también desde el público que está conectado desde sus casas y también en otros países. Para recoger las preguntas del auditorio, tenemos a mi compañero Matías Birner, que está allá atrás, quien va a pasar por sus puestos buscando las papeletas con las consultas que ustedes tengan a propósito de las presentaciones que veremos a continuación. Asimismo, tenemos a mi compañero Howard Butch, que está conectado recogiendo las preguntas que harán las personas que están conectadas por Zoom. Comenzamos entonces invitando primero a subir al escenario a nuestra directora general de iCampus, Michelle Vaz. Aplauso para Michelle, por favor. Señora Pilar Romaguera, rectora de la institución, Alejandro Zamorano, prorector, Jaime Fater, vicerrector académico, don Claudio Pablaza, dueño de casa, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en nuestra primera inauguración de año académico de iCampus. No solo a quienes están hoy día presencial, sino especialmente a quienes están en línea. iCampus comienza con nuestra primera carrera online en marzo del 2020, con 100 estudiantes, y hoy, 4 años después, estamos llegando casi a los 5.000, con 14 carreras de inicio y continuidades, y 3 de ellas 100% sincrónicas. Hoy vamos a conversar de los beneficios de la inteligencia artificial en educación y especialmente en la modalidad online. De acuerdo con Microsoft, la inteligencia artificial no es otra cosa que la capacidad de un informático de imitar funciones cognitivas humanas como la solución de problemas y el aprendizaje. De alguna manera, nos hemos visto envueltos en la promesa de que nos puede ayudar a vivir mejor y debemos ser conscientes de ello. En muchos casos estamos usándola mucho más de lo que nosotros mismos nos podemos dar cuenta. Cada mañana, cuando nos levantamos y desbloqueamos nuestro celular con el rostro, Siri, Alexia o cualquier otro de los asistentes virtuales en nuestro hogar, un aire acondicionado que se prende con el movimiento en algunas de las oficinas, o todas las recomendaciones de contenido, sitios, propaganda que van ofreciéndonos oportunidades a partir de un modelamiento de nuestro comportamiento, y en algunos casos casi convencido que nuestro celular nos escucha, especialmente en plataformas de entretenimiento o en nuestras redes sociales. El impacto de la inteligencia artificial ha penetrado áreas como la medicina,
revolucionando el diagnóstico al analizar imágenes médicas y patrones para detectar enfermedades en sus etapas más tempranas. En la industria automotriz, todos los vehículos autónomos que van transformando la movilidad y la seguridad en las carreteras. En las atenciones que requieren servicio al cliente o soporte a través de los chatbots o asistentes virtuales que mejoran la atención al cliente, proporcionando respuestas rápidas y precisas a nuestras consultas. Estamos comenzando muchos a vivir de la inmediatez. Inconscientes de que se ha ido entrelazando con nuestro día a día y en muchos casos sabemos que pueden generar amenazas e incontenibles riesgos, no sé si tan dramáticos como la historia de ayer, la noticia de ayer que dice que es probable que en un 20% la inteligencia artificial acabe con la humanidad, que esperamos, ojalá no sea así. Y en muchísimo tiempo más, si llega a poder pasar. Espero que no estemos vivos para eso. En el mundo de la educación no podemos quedar ajenos a su uso, que puede ser entendido como la posibilidad de aplicar técnicas y tecnologías innovadoras para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estando además convencida que no se reemplaza la importancia del rol docente, sino que complementa su labor. Estamos y posiblemente seguiremos viviendo en un ambiente de luces y sombras sobre el uso de la inteligencia artificial, y especialmente la generativa. Y esta y otras de las charlas que como institución estamos desarrollando es para permitirnos hablar del tema, formarnos, encontrar los mejores usos, sacando el mayor provecho para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje de todos nuestros estudiantes. No hacerlo es intentar tapar el sol con un dedo. Es una realidad de la cual nos tenemos que hacer cargo. Esto incluye los temas éticos y de privacidad, tratamiento de la data recopilada y haciendo uso de los estándares legales que se irán imponiendo cada día más. Sin embargo, la intensidad y la vorágine del cambio nos impide estar en la cúspide de la ola de manera permanente. Y también sabemos que en el mundo de la educación los cambios ocurren no quizás a la velocidad que nosotros quisiéramos. Y nos tenemos que hacer cargo que, de acuerdo al informe de IBM, el 94% de los líderes educativos cree que la inteligencia artificial es el futuro de la educación. Y se estima que esta industria seguirá en constante crecimiento durante los próximos años. UNESCO nos plantea el potencial de la inteligencia artificial para revolucionar la educación y puede ayudarnos a resolver los problemas que enfrentamos en los distintos sistemas educativos a nivel mundial. Nos plantea que debemos trabajar en 3 ejes principales. Aprender con la inteligencia artificial, utilizando las herramientas que nos proponen y usarlas en nuestras aulas de clases. Aprender sobre la inteligencia artificial, sus tecnologías y sus técnicas. Y prepararnos para la inteligencia artificial, partiendo porque todos comprendamos su potencial en nuestra vida humana. Y quizás yo incluiría un cuarto elemento, o quizás un énfasis en el último: cómo formar a nuestros profesionales, ya no solo en el uso de la tecnología como parte constitutiva de su proceso de aprendizaje, sino más bien en el uso de la inteligencia artificial que permita a nuestros egresados llegar al mundo laboral, usándola de manera ética y eficiente, y que permita sacar todo el potencial al centrarnos en tareas más creativas y de alto valor. Solo a modo de ejemplo, tomemos una de las herramientas que quizás la más popular, ChatGPT, el crecimiento acelerado que tuvo al incursionar en el mercado alcanzando 100 millones de usuarios en 2 semanas, sin decir que TikTok se demoró 9 meses en llegar a ese mismo número de usuarios. Y este crecimiento ha sido permanente y exponencial. Ya en noviembre del año pasado lograba 100 millones de usuarios semanales. Una herramienta que puede sugerir el contenido a desarrollar en una clase, a realizar evaluaciones por parte de los docentes que luego se aplican en el aula, y quizás mejorando los instrumentos existentes en la actualidad, o también resolver instancias evaluativas a nuestros estudiantes, ¿por qué no decirlo? Es una de las grandes amenazas que plantean este tipo de herramientas, el uso por parte de los estudiantes sin comprender realmente su contenido. Sin lugar a dudas, es mucho más eficiente usar la inteligencia artificial generativa si uno conoce el contexto o la disciplina, dado que permite no equivocarse al momento de entregar contenidos o respuestas. Sabemos que la tecnología no es infalible y cuenta con nuestros sesgos, con algunos sesgos. Nuestro desafío acá es cómo la vamos a poder utilizar. Les quiero pedir tanto a los presentes como a quienes están en sus casas que saquemos el celular para cortar un poco y que logren ingresar. Ahí está el código, pero se supone que si no, directamente
con el código QR. Y la pregunta es muy fácil. ¿Han usado o no ChatGPT o alguna otra en sus procesos profesionales o como estudiantes? Es absolutamente anónima, por lo tanto sean lo más franco posibles. Y dice que 41 sí, 4 no. Yo creo que a nadie nos sorprende los números. Tenemos más de 41 personas entre la sala y 46. Bueno, la tendencia es bastante clara. La hemos usado y la hemos usado quizás mucho más de manera poco explícita también. Yo les quiero agradecer la respuesta. Yo creo que a nadie le sorprenden un poco los resultados y quizás aquellos que dijeron no, también preguntarse por qué. Si hoy día es una herramienta que nos permite trabajar un poco mejor y es parte de lo que Jorge va a ver en su presentación. Si le preguntamos a Copilot, que es otra de las herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial? No solo nos habla que ella aporta al objetivo 4 del desarrollo sostenible, educación de calidad, sino que hace un énfasis en el acceso por un uso más eficiente y la posibilidad de contar con recursos educativos de calidad. La automatización de procesos de gestión para que el tiempo disponible sea dedicado a centrarnos en la enseñanza y en el apoyo a nuestros estudiantes. La personalización del aprendizaje y el análisis de datos educativos que nos permiten apoyar los procesos de retención y titulación oportuna. ¿Cómo aportamos la transformación en la docencia online y en la docencia en general? Quizás desde hace mucho tiempo la docencia debió estar ligada a inteligencia artificial, o finalmente solo una coincidencia de esas dos últimas letras. Desde el diseño de nuestras asignaturas utilizando inteligencia artificial, contando siempre con un docente experto que lidere el proceso de curación de contenido, complementando los énfasis del modelo institucional y el desarrollo de evaluaciones o actividades que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Es muy probable que el tiempo de desarrollo también comience a cortarse. Permitir la personalización de recursos y estos puedan aportar y adaptarse a las necesidades individuales que los estudiantes y a sus formas de aprender. Y creo que no está lejos el poder soñar con procesos de enseñanza adaptativos, permitiendo que las rutas dentro de una asignatura vayan abriendo recursos a partir de las evaluaciones, actividades, tiempos en plataforma, tipos de aprendizaje, y con esto mejorar la opción de los resultados de aprendizaje, que finalmente es nuestro compromiso con los estudiantes. Ya es una realidad en varias instituciones, asistentes virtuales que permiten resolver consultas, tanto administrativas, que son las más fáciles, como académicas, transitando hasta el poder retroalimentar a los estudiantes de manera autónoma. El uso de la data para predecir y mejorar comportamientos de aprobación, retención a partir de los progresos en el aprendizaje, su participación en plataforma, tipos de actividades que realizan y su frecuencia de participación. Y ya los tradicionales usos, como son la detección de coincidencias en trabajos escritos que permiten a los docentes e instituciones apostar por la integridad académica partiendo desde la formación en esta temática, como también en la incorporación de tecnologías que pueden usarse previamente por los estudiantes. Trabajando con ello la redacción, el proceso de síntesis de información con eficacia, una comprensión más profunda de los materiales que se están desarrollando, dado que a niveles importantes de coincidencia el estudiante deberá tomar acciones de mejora y con esto aprender. Las experiencias de aprendizajes inmersivas, simulaciones e interactivas son una aplicación revolucionaria de la inteligencia artificial en la educación, ofreciendo la oportunidad de descubrir distintos escenarios y experimentar, permitiendo comprender las relaciones causa y efecto, siendo además un gran motivador y permitiendo que los estudiantes puedan perfeccionar algunas de sus habilidades relevantes e imprescindibles para su futura carrera técnica o profesional. Les permite experimentar sin riesgo, tomar decisiones, acercarse al aprendizaje experiencial en la misma aula. La habilitación de competencias profesionales, tanto de nuestros docentes como de nuestros estudiantes, que estamos preparando para un mundo laboral cambiante, altamente tecnologizado y con competencias que le permiten un reaprendizaje permanente. Y finalmente, el uso de herramientas de inteligencia
artificial en el proceso formativo. Uno de ellos puede ser el asistente que hoy tiene Zoom para resumir o tomar apuntes en una reunión o en una clase, teniendo cuidado que es un complemento y no necesariamente el contenido o la verdad absoluta. Les voy a mostrar un ejemplo. Una de las personas que está presente en esta sala fue partícipe de esta reunión. Y al final dice, yo no estaba presente, pero al final dice, la conversación terminó con una discusión sobre las posibles implicaciones de eliminar a Michelle de su equipo. Por lo tanto, no se fíen del asistente de Zoom, por favor. O algunas situaciones, como en escuelas chinas, que han informado que están implementando reconocimiento facial para controlar la atención de sus estudiantes en clase. ¿Qué herramientas se utilizarán? Mi premisa, aquellas que sean útiles al proceso formativo, donde la relevancia es el proceso de enseñanza-aprendizaje y no la tecnología. Algunos de los beneficios podemos destacar la eficacia, especialmente en la automatización de tareas repetitivas y procesos complejos que permiten aumentar la productividad y ahorrar tiempo. El poder ofrecer experiencias personalizadas a los usuarios, no solo en educación, que va muy lento, siendo más una realidad en las recomendaciones de productos y hasta contenidos en línea que nos hemos visto expuestos. El análisis avanzado de grandes conjuntos de datos en muy corto tiempo que permiten extraer información valiosa para la toma de decisiones. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial es y permite la innovación a través de la creación de productos, servicios que antes podrían haber sido muy difíciles de imaginar. Acceso a gran cantidad de contenido, adaptado, traducido, a ser consumido solo por intereses personales, como parte de una trayectoria formativa o un puesto de trabajo. Impresionante fue, hace un par de meses atrás, que tuve la posibilidad de estar en Coursera, como el CEO de Coursera habló en 25 idiomas solo con inteligencia artificial. Debemos poder educar a nuestros estudiantes en las competencias digitales y el ritmo acelerado de incursión de la tecnología, haciendo un mayor compromiso con él, pero también con la inquietud de ellos por aprender. Tenemos además consideraciones críticas respecto al uso de la inteligencia artificial al momento de pensar, adoptar o trabajar con ella, o hasta investigar. Tiene un sesgo algorítmico que se puede perpetuar en los sesgos existentes. La privacidad y la seguridad de los datos al momento de la recopilación y el uso de datos de los estudiantes en entornos virtuales o online o incluso en presenciales. Desplazamiento de los roles de los docentes, desde expertos en contenidos a curadores del mismo, siendo facilitadores y mentores de los procesos de aprendizaje y manteniendo la humanización del proceso, muy complementado con el rol que hoy ya tienen los docentes de la modalidad online. Y otros que no necesariamente tienen que ver con la directa aplicación en educación, como el derecho de autor y la propiedad intelectual, la creación, distribución y el consumo de obras científicas, artísticas, literarias, en cómo se distribuyen o cómo la inteligencia artificial generativa las expone, el uso de la imagen, de la voz. Tenemos todavía un largo tiempo hasta que llegue una regulación y muy probablemente cuando llegue será tarde por la gran velocidad del desarrollo. O la validez de la información, que no podemos creer todo. Justamente esta tarde estuve leyendo un Twitter, hoy ex, de Alejandro Barros, quien hablaba de las alucinaciones de ChatGPT. Y no solo pasa con esta herramienta. Ante la pregunta, ¿cuál es la predicción del crecimiento del PIB para el año 2050 en Chile? La respuesta fue un 2,8%. Y así alusiona un reporte, The World in 2050, donde Chile no aparece en él. Luego de un par de interacciones, reconoce la herramienta que Chile no aparece en el mencionado informe explícitamente, pero entrega un segundo informe, el del HSBC, en el que finalmente Chile tampoco aparece. Por tanto, ¿cómo seremos capaces de detectar la veracidad de esta información que nos están entregando estas herramientas? Por el momento, y espero que por un largo tiempo, desde la mirada experta, usando la herramienta como facilitador de los procesos y de las tareas, y que siempre deberá ser validado. Me queda una última reflexión, y dado especialmente el tiempo que tenemos. Es una imagen de una publicidad de una línea aérea, y en la foto está Patrick Cantley, golfista estadounidense profesional, quien fuera 55 semanas número 1 en el ranking amateur, y participará la próxima semana en el Máster de Augusta. Para poder competir, llega preparado. Con la inteligencia artificial, el mundo globalizado, la irrupción exponencial de las tecnologías, y en todo lo que podamos, especialmente en la formación de nuestros estudiantes,
lleguemos preparados. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle, por la presentación. La educación online ha avanzado de manera vertiginosa a partir de la pandemia. La inteligencia artificial es a la vez un catalizador y un soporte fundamental para su desarrollo. Queremos invitar a Jorge Bossio a compartir su experiencia y visión experta sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior. Es importante contarles que Jorge Bossio es bachiller en bibliotecología y ciencias de la información con maestrías en administración de empresas y en ciencias políticas. Tiene 20 años de experiencia profesional en gestión de recursos y servicios de información y conocimiento, diseño y evaluación de proyectos sobre tecnologías de la información, las TIC, para el desarrollo e investigación en el campo de la gobernanza de Internet y el uso e impacto de las TIC en la sociedad. Además, tiene una vasta experiencia docente y académica en temas relacionados con gestión del conocimiento, de la innovación, redes de telecomunicaciones, implementación de servicios y sistemas de la información. Cuenta con publicaciones académicas y de difusión en el campo de su especialidad, algunas de ellas publicadas en prestigiosas casas editoriales, como el Instituto de Estudios Peruanos, la Fundación Comunica, el IDRC de Canadá y el MIT Press. Ha recibido la beca de investigación Amy Mahan, otorgada por el IDRC y la Universitat Pompeu Fabra en el año 2009, y además el Premio a la Investigación Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2012. Se encuentra conectado entonces Jorge Bossio, a quien le brindamos un aplauso. Muchísimas gracias por esa presentación, muchísimas gracias por la invitación a estar con ustedes esta tarde en el inicio de la inauguración del año del campus, el eCampus de la universidad. La verdad es que para mí es un privilegio poder estar con ustedes en este momento. La invitación que recibí fue para hablar de beneficios y riesgos de la inteligencia artificial en el campo de la educación. Y por eso uso esta imagen, que de hecho las imágenes que voy a utilizar en esta presentación son imágenes creadas por inteligencia artificial y con prompts que yo le solicité, y los he puesto, y ustedes después reconocerán algunos errores también en el enfoque de algunas de estas imágenes para que nos sirva también como parte de la conversación. Pero comenzaba también con la misma noticia, digamos, espectacular del día de ayer, que Elon Musk le otorgaba entre 10 y 20% de probabilidad a la inteligencia artificial de destruir la humanidad, pero aún así continuaba su entrevista, decía, estoy invirtiendo en eso, ¿no? Cuando vamos al médico, a veces si tenemos que hacernos alguna intervención, siempre nos está preocupando un poco cuál es el riesgo de esto que estamos haciendo, ¿no? Esto tiene un costo, tiene un beneficio y tiene un riesgo. Y si ustedes asistieran al médico y les dijera, bueno, esta intervención para, no sé, una cirugía plástica, para mejorar nuestra apariencia, tiene un 20% de probabilidades de que te ocasione la muerte, ¿la tomarías? Elon Musk resulta que, claro, lo que está tomando es una data de un exfuncionario de Google que señaló hace algunos meses ese porcentaje, ¿no? Y claro, y ahí es donde vienen las preocupaciones. Si la inteligencia artificial es una herramienta demasiado poderosa como para que el ser humano la pueda manejar, entonces es peligrosísimo. Y ese peligro se expresa en varios escritos de varios pensadores. En este caso, hay el
concepto del antihumanismo radical que presenta un filósofo francés, Sadan, plantea que la inteligencia artificial no está sola, digamos, forma parte de un contexto donde existe una primacía de la tecnología, donde la tecnología tiene, digamos, una importancia, digamos, excesiva en la vida de las personas. Señalaba al inicio, Michelle, que nos despertamos y tomamos el celular identifica nuestro rostro, ¿no? Siri, Alexa o alguno de los asistentes hace sonar el despertador y nos da las noticias, ¿no? Nos dice cómo está el clima y en función de eso nosotros comenzamos a tomar decisiones. Luego Waze nos dice por dónde tenemos que ir y por dónde no debemos ir. Y bueno, le estamos dando demasiada importancia a la tecnología y estamos perdiendo espacio humano, eso es lo que señala Sadan, en nuestras vidas. Y estamos perdiendo autonomía. Pensaba yo hace algunos días también, reflexionando sobre esto, tomo un taxi y el taxi me dice, bueno, la plataforma me dice que es por aquí, pero por ahí yo sabía que no era, pero el taxista no sabía que no era por ahí. Los taxistas hace años conocían la ciudad. Hoy día solamente conocen lo que conoce la aplicación. Están perdiendo autonomía. Hay un culto a la eficiencia y a la productividad. Es decir, todo tiene que ser eficiente bajo el mínimo costo y hay que ganar en productividad, producir más, y estamos perdiendo de vista a las personas que formamos parte de este proceso productivo y que somos el objetivo del proceso productivo. Porque producimos en el mundo, en la época moderna, para poder alimentar a la población, para poder tener menos pobreza, ¿no? Y en todo caso tener mayor felicidad. Pero nos hemos perdido en esa búsqueda y estamos concentrados en la productividad por la productividad y en la innovación por la innovación, también señala. Se ha devaluado la privacidad. Ya no es importante la intimidad, lo que ya es casi imposible mantener en reserva algo en el día de hoy. Incluso cuando salimos a la calle, porque las cámaras, ¿no? Señalaba Michelle el ejemplo de las cámaras en las aulas chinas. Bueno, acá tenemos cámaras en toda la ciudad, con la excusa de la vigilancia o con la razón de tener vigilancia para la seguridad de la población. Tenemos cámaras en toda la ciudad y no sabemos a dónde está yendo ese registro ni cómo se está procesando ese registro de información. Y no hay información más personal que nuestro rostro, que incluso nos sirve para encender el celular. Se minimiza la subjetividad humana. Este es también un culto hacia la objetividad, hacia el resultado numérico, hacia la racionalidad radical en la toma de decisiones, ¿no? Que minimiza la capacidad del ser humano de reflexionar sobre los hechos, de reflexionar sobre la información. Y te dice, no, decide ahora, decide ya, este es mejor que este. Porque eso hace la inteligencia artificial. Compara patrones y dice, este es el patrón dominante. Y por eso es que alucina, porque no se imagina que en ese reporte no sale Chile. Y entonces lanza esa respuesta porque debería estar Chile en ese reporte del HSBC. Hay una tendencia al solucionismo. Este es un concepto que trabaja Eugene Morozov, y es que la sociedad está concentrada más en las soluciones que en los problemas. Y entonces somos adictos a las soluciones y entonces tenemos una especie de ansiedad por la solución que nos lleva incluso a
tomar información falsa como si fuera verdadera, y ahí está el triunfo de la desinformación. Ahí es donde le creemos a la inteligencia artificial que nos dice que, según el informe tal, el crecimiento del año que viene será tanto. Y le creemos y lo tomamos como verdad. Y comenzamos además a reproducir ese dato falso como si fuera verdadero, con total confianza. Y entonces lo posteamos en nuestros blogs, o utilizamos también inteligencia artificial, que también la usan los medios de Internet, para reproducir una información 1000 veces, 2000 veces, 2 millones de veces, y resulta que la información es falsa. ¿Y saben cuál es el problema de eso? Que los seres humanos le creemos a la información falsa. Y ese es el peligro antihumano que tiene la inteligencia artificial. Yo soy seguidor de varias series y publicaciones de ciencia ficción, me gusta siempre comentarlos. Voy a tratar de no hablar mucho de la trama de esta serie, pero llega un momento, esta es una serie que está muy de moda en Netflix, llega un momento que en la serie los extraterrestres le dicen a los humanos que van a venir a invadir la Tierra, y para evitar, que les va a tomar mucho tiempo llegar, pero para evitar que los humanos nos preparemos para su llegada, nos van a comenzar a contar una historia, nos van a mostrar, a hacer milagros para que creamos en los milagros. Nos van a mostrar cosas inexplicables para que nosotros comencemos a imaginarnos algo mágico, religioso, ¿no? Y abandonemos la ciencia. Y es que este enfrentamiento de la ciencia, ¿no? Del conocimiento, con los temores, las presunciones y los mitos, puede ser exacerbado por la tecnología, por supuesto, ¿no? Y lamentablemente vivimos en una sociedad que cree mucho en la tecnología y que puede ser engañada, y entonces hoy en día la tecnología es terrible. Pero hace 2500 años, Platón, en uno de los libros de la República, habla de la alegoría de la caverna. Y sí, estos son cuentos, esto es lo que vemos en los primeros cursos de filosofía en el colegio. Y si vemos qué es lo que está describiendo Platón, lo que está describiendo Platón es una sociedad de esclavos a los cuales se les muestra información, y como no tienen explicación, creen en ella cuando en realidad no es la verdad. Porque la verdad está en la luz, arriba, en el espacio de las ideas, en el espacio de la razón y el conocimiento, el espacio de la ciencia. Y entonces, si quisiéramos vencer a la humanidad en una hipotética guerra entre planetas, lo que tenemos que hacer es que abandone la ciencia, que abandone la verdad y que abrace la fantasía. Eso es lo que nos está diciendo esa serie de televisión, y está de hecho reflejando una realidad de la humanidad que ya Platón había visto hace 2500 años. Entonces hablamos ahora de las oportunidades y los riesgos de la inteligencia artificial. Es una herramienta que tenemos que tratar con cuidado, pero que tenemos que aprovechar. Y entonces hicimos esta consulta a un grupo de aproximadamente 4000 docentes de Perú y México el año pasado. Y les consultamos sobre aquellos aspectos que consideraban, son todos docentes universitarios, consideraban como más riesgosos, o somos riesgos u oportunidades. Todo, al final, cuando vemos toda la lista, todos son riesgos y todos son oportunidades también. Solo que algunos son más riesgosos. Por ejemplo, más riesgoso es la gestión y protección de los datos personales. ¿Por qué? Porque si
estas herramientas capturan y procesan la información de manera muy, muy rápida. Entonces, nosotros, lo que les decía, estábamos vulnerables ante, digamos, el mundo que utilice estas herramientas, ¿no? Pueden saber absolutamente todo de nosotros, lo que consumimos, lo que camina. Yo, la primera vez que viajé a Chile, a Santiago, a quedarme en Santiago, fue por una invitación que me hicieron y me habían hecho no fue la primera vez, pero ok. Una vez que fui a Santiago, me hicieron una invitación y me dijeron, bueno, va a ser en el hotel tal, Vitacura, me acuerdo que era. Y yo no sabía, no conocía la zona, y entonces dije, ¿qué tal si busco en Google Maps la dirección para ubicarme bien? No vaya a ser que me pierda. Y cuando llego a Google Maps dice su reserva aquí a partir de mañana a las 3 de la tarde. Digo, ¿qué? ¿Cómo sabe Google Maps que yo estaría ahí? Pues bien, lo sabe, porque conecta toda la información, conecta mi usuario, mi correo electrónico con el cual al cual enviaron la reserva y mi nombre con el cual hicieron la reserva. Yo no había hecho la reserva, pero Google sí sabía dónde era mi reserva. Entonces, la protección de datos es aquella que presenta mayor riesgo, ¿no? Luego está el uso ético y responsable de la tecnología. El abuso, la preocupación está en el abuso de la tecnología y el uso de la tecnología para fines ilícitos. Repito, esta es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y la tecnología es siempre un amplificador de las competencias, de las capacidades, de las habilidades y las competencias de los seres humanos. Utilizamos la tecnología para amplificar, para hacer lo que no podemos hacer naturalmente, pero que sabemos hacer. Ustedes de nada les serviría una calculadora científica si no saben qué hacer con ella, si no saben más allá de tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir. Porque no conocemos los otros conceptos. Entonces, de nada nos serviría una computadora una calculadora superpoderosa. Y lo mismo pasa en este caso, ¿no? Tenemos una herramienta muy poderosa, pero si no la sabemos utilizar, nos podría servir de muy poco. ¿Qué tal si he perdido el retorno, pero ahí estoy? ¿Qué tal si si un ciberdelincuente ve una oportunidad para utilizar la tecnología para cometer sus delitos? Por supuesto que lo están haciendo. Entonces, aquí es un tema de, ok, estamos en un nuevo escenario donde siempre habrán seres humanos buenos y seres humanos malos, o con buenas intenciones o con malas intenciones, y tenemos que estar entonces preparados, como dice Michelle en su última lámina, preparados para el juego en este nuevo mundo en el cual ya empezamos a vivir. Entonces, el uso ético es una gran preocupación. Luego, los que están más o menos balanceados es el tema de la retroalimentación, la personalización del aprendizaje, la orientación y apoyo al estudiante. Y los que presentan mayores oportunidades tienen que ver con la selección, creación y gestión de contenidos digitales, el desarrollo profesional del docente y la comunicación y colaboración entre docentes. Nosotros, a partir de este trabajo de investigación, comenzamos a priorizar las actividades que emprendimos en la universidad a partir desde la primera mitad del año pasado, ¿no? Concentrándonos precisamente en las áreas que el docente solicitaba. El estudiante tiene otras necesidades, tiene otra mirada completamente distinta de esta mirada del docente. Pero, ¿por dónde empezar? Esa fue una decisión importante al momento de comenzar a implementar herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la educación, sea a nivel general de la universidad o a nivel de cada sección de curso, es que
tomamos la decisión de iniciar con los docentes. Porque los estudiantes probablemente iban a ir a un ritmo más rápido de adopción tecnológica, pero no necesariamente de reflexión. Y entonces teníamos que iniciar con los docentes que estaban en el proceso de reflexión para llevarlos al proceso de adopción. Entonces, ese es el proceso que nosotros hemos seguido para comenzar a implementar todas estas funcionalidades en la universidad. Y le preguntamos a los docentes, ya después de unos meses, esto ha sido el mes de enero de este año, ¿qué es lo más valioso de su experiencia docente? En este caso fueron 270 respuestas, 270 participantes, y lo que señalaban era que aquello que les parecía más importante, digamos, perdón, lo menos importante de su labor, lo más costoso, lo que más trabajo les costaba y no le veían mucho valor, estaba en controlar asistencia y el cumplimiento de entregas. El docente dedica muchísimo tiempo a el control del proceso de aprendizaje. Y lo otro que les tomaba mucho tiempo es participar en reuniones de coordinación con sus pares. A mí particularmente me parece muy bien que les tome mucho tiempo eso, que haya mucha dedicación a ese tema. Luego, mantener registros actualizados, ¿no? Entonces, entre control y registros, hay dos actividades que le quitan mucho tiempo al docente, cuando a las que menos es a la planificación y preparación de clases, a motivar la participación de los estudiantes y también dar feedback y consejo al estudiante y seleccionar y elaborar materiales. Entonces veíamos aquí que había un problema que identifiqué. El docente nos estaba comunicando un problema. Yo dedico demasiado tiempo hoy a tareas que no debería estar haciendo o que no debería estar haciendo tomando más importancia. ¿Y cuál era la peor de todas? La peor de todas es calificar, corregir, evaluar los exámenes. Es lo peor. Ustedes, seguramente hay docentes en la sala o docentes conectados, sabrán que el peor momento de los docentes es cuando tenemos que hacer la corrección de las pruebas. Entonces, ahí hay un dolor muy fuerte para los docentes y precisamente, lo señaló Michelle, es el elemento de mayor preocupación del uso de la inteligencia artificial en la educación. Recordé entonces una reunión que tuve yo hace algunos años, antes de pandemia, antes de que lanzaran ChatGPT, antes de que estuviéramos en todas estas. Sí había inteligencia, obviamente se hablaba de inteligencia artificial, ¿no? Pero me invitaron a una reunión con todos los delegados de las aulas de matemáticas en la universidad. El aula estaba llena de estudiantes. Todos eran los delegados, aquellos que son responsables de la comunicación entre los estudiantes y el docente en las aulas de matemáticas. Y me llamaron allí para decirme que, para que yo escuche directamente las quejas que tenían los estudiantes respecto de el aprendizaje en línea, ¿no? De la parte. Nosotros tenemos cursos Blended Learning, entonces de la parte online del curso. Y los estudiantes no hablaron de eso. Los estudiantes comenzaron a decir, a veces no entiendo bien los materiales que están en el aula virtual, pero encuentro en YouTube, en ese momento no había TikTok ni nada de esas cosas, en YouTube encuentro una mejor explicación. Y otro levanta la mano y dice, yo una vez encontré un método distinto de resolver el problema, ¿no? Pero el problema
es que después el profesor, y más fácil de entender, el profesor no permite que nosotros utilicemos un método distinto para resolver el problema en la evaluación. Yo les dije, no, eso no puede ser posible porque finalmente acá lo importante es que nosotros desarrollamos nuestra capacidad para resolver los problemas a través del cálculo matemático y no que tengamos que aprendernos un procedimiento específico para resolver problemas. Y en ese momento, el coordinador de los profesores me dijo como que, no, alto, Jorge, no sigas por ahí, ¿no? Y les dijo a los alumnos, ustedes tienen que seguir exactamente el procedimiento que el profesor les está pidiendo en el examen, porque si no, no van a tener la calificación. Yo me fui frustrado de esa reunión, es la verdad. Me fui frustrado de esa reunión porque no estaba de acuerdo con esa apreciación. Las evaluaciones terminan siendo un momento muy estresante para los estudiantes, ¿no? Yo me pongo también del lado de los estudiantes, me pongo a pensar en esta imagen, ¿no? De tensión, oscuridad o de sentirse vigilados, ¿no? Donde hay alguien que en el centro mirando qué es lo que estamos haciendo o esperando ver si es que, no sé, cometemos un error. En ese momento somos como prisioneros, ¿no? Acá lo que se pidió a DALL-E fue la imagen de un aula tipo panóptico, los panópticos de las cárceles, donde los prisioneros eran observados desde la torre central. Entonces, si uno se pone en los zapatos de los estudiantes, se encuentra como si fueras un prisionero al cual te están vigilando por si acaso vayas a cometer algún delito. Y un elemento importante además es que en ese momento estás muy cansado porque has estado estudiando para esa semana de exámenes, donde todos los exámenes llegan en la misma semana y a veces teníamos hasta 2 exámenes el mismo día, y entonces llegamos realmente agotados a una situación de tensión. Y finalmente en las evaluaciones, en ese tipo de exámenes, nos están evaluando sobre el pasado. Nos están evaluando sobre lo que hemos logrado aprender hasta este momento. Lo que hemos logrado, en realidad, retener hasta este momento o memorizar hasta este momento. Pero no hay ninguna atención a lo que podemos llegar a hacer a partir de este momento con lo que hemos aprendido. Entonces, este tipo de evaluaciones son una mirada hacia atrás, nunca hacia adelante, nunca hacia las oportunidades, nunca hacia las posibilidades, siempre hacia lo que hemos acumulado. Y además en estas evaluaciones el error es sancionado. Entonces, y si el error es sancionado, entonces no podemos mejorar. Muchas veces además tenemos terror a cometer un error. Ese miedo a la sanción nos lleva a evitar el error y concentrarnos en evitar el error en vez de concentrarnos en aprender, concentrarnos en el resultado en vez de concentrarnos en el proceso. Porque no recibimos un feedback apropiado de aquello que estamos nosotros construyendo mientras lo estamos construyendo. Ese acompañamiento de la experiencia del docente en el proceso de construcción del conocimiento del estudiante, sino que solamente es al final. Además le llamamos exámenes finales. Y entonces pensé en una analogía con esta serie también de Netflix que se llamaba el juego del calamar. Y las evaluaciones en las universidades son precisamente un juego del calamar, donde a los estudiantes les damos muy poco tiempo para resolver algo, cada vez menos tiempo, ¿no? Cuando se acabe el tiempo, tienen que entregar la prueba o morir, ¿no? Donde tienen además que hacerlo con perfección, tienen que trabajar a la perfección aquello que se les ha encargado,
¿no? Tienen que recordarlo, además son sorpresa. Ingresan al aula y en ese momento se reparten los exámenes o se les dan las preguntas y es, oh, sorpresa, aquí está tu examen. Las preguntas del examen es lo que más cuidamos. Está atesorado incluso con vigilancia para que no vaya a ser que alguien se entere de lo que les vamos a preguntar mañana a las 3 de la tarde. Ese nivel de estrés, como en el juego del calamar, es el que le damos a nuestros estudiantes en las evaluaciones. ¿Y qué deberíamos tener? Deberíamos tener evaluaciones orientadas al aprendizaje, evaluaciones que sean formativas, que ayuden a formar al estudiante. Pensemos por un momento que las evaluaciones no son ese momento en el cual se sabe y quién no, sino el momento en el cual yo, estudiante, me enfrento a el reto mayor luego de haber acumulado experiencia. Esto es como un juego, como un videojuego. Yo he acumulado experiencias, he ido recogiendo qué sé yo, herramientas en el camino, he ido aprendiendo a usarlas y al final me tengo que enfrentar al reto mayor. Y cuando ustedes ven a un joven enfrentarse a un reto mayor en un videojuego, lo ven emocionado. Pero cuando lo ven enfrentarse al examen, lo ven simplemente al borde del colapso. Entonces, nadie llega emocionado a la semana de exámenes, porque no son formativas, porque no nos están formando para otra cosa que no sea para responder simplemente, obtener el resultado. Deberían ser auténticas, deberían ser, y una vez me preguntaron, ¿pero acaso no son auténticas? Las evaluaciones auténticas están vinculadas con el contexto en el cual se desarrolla el estudiante, porque el estudiante no es solo estudiante, es también hijo, es también padre, tiene una familia, tiene tiene vecinos, tiene amigos, tiene pareja. Entonces, las evaluaciones tienen que estar vinculadas con la vida, con solucionar problemas de la vida, aplicar el conocimiento para solucionar problemas de la vida misma del estudiante. Y eso las convierte en auténticas. Y el estudiante se motiva mucho más en ellas. Tienen que ser pueden ser así personalizadas también. Para cada estudiante, una evaluación distinta. No, allí sí, Jorge, me dicen, estás muy mal. Porque a todos les tenemos que tomar la misma prueba. Si no, ¿cómo vamos a poder compararlos? Y es que, nuevamente, estamos en una sociedad que nos está obligando a compararnos permanentemente entre nosotros. Cuando el aprendizaje es un proceso primero es un proceso social donde uno desarrolla sus competencias, ¿no? En este contexto. Entonces, sí pueden ser personalizadas, sí pueden ser autónomas, principalmente, ese es un elemento importante en la educación en línea, ¿no? El tema de la autonomía, el fortalecimiento de la autonomía. Recuerden lo que Saddam señalaba, que estábamos perdiendo autonomía. Y precisamente la educación en línea le brinda más autonomía al estudiante, le refuerza ese proceso de aprendizaje autónomo. Y es uno de los retos, que el estudiante universitario construya por sí mismo su ruta de aprendizaje, que se interese por lo que está logrando y no solamente por no tener una sanción o por solamente cumplir con el resultado. Deberían ser adaptativas, ya señaló Michelle. Los estudiantes deberían encontrar retos de mayor dificultad si es que resuelven con facilidad los anteriores, ¿no? Como los videojuegos, o deberían repetir el reto anterior o hacer un reto con la misma dificultad si es que no pudiste vencer al reto del final de esa etapa. Y eso es tener evaluaciones adaptativas. En realidad, es como la vida misma, ¿no? Uno intenta de una manera y si no funciona, lo vuelves a hacer hasta que puedas solucionarlo y encuentres tú mismo la manera de solucionarlo. Así aprendemos en la vida, pero en la educación no es así. Cuando nosotros no encontramos la forma de solucionar un problema, lo que obtenemos es una calificación baja, un promedio bajo y probablemente
una condena para toda nuestra carrera universitaria porque es algo que nos va a costar mucho trabajo recuperar. Y finalmente deberían ser multiformato. Si el estudiante lo que tiene que hacer es resolver un problema, ¿por qué tiene que ser escrito? ¿Por qué tiene que ser un video? ¿Por qué tiene que ser una presentación, un PowerPoint o algo así? El estudiante debería elegir cómo presenta su trabajo. Y entonces le estamos dando todo esto al estudiante y obviamente los docentes decimos, Jorge, estás loco, si no hay tiempo para eso. ¿De dónde vamos a sacar tiempo para darle eso al estudiante? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? No hay tiempo. Y volvemos entonces a nuestra reflexión con los docentes de matemáticas y lo volví a conversar con los docentes de matemáticas. ¿Por qué le pedían a los estudiantes que respondieran en el examen exactamente con el mismo método que les enseñó el profesor? No era porque ese es el mejor método del mundo, ni porque sea el único método del mundo para resolver ese problema. Era porque al docente le iba a resultar demasiado trabajoso corregir las pruebas si es que los estudiantes utilizan distintos métodos, porque incluso el docente no conoce todos los métodos, entonces no podría calificarlos. Y eso pondría al docente en una gran dificultad. Y conversando con los docentes de matemáticas, vimos que si bien un ser humano, el docente, no tiene la capacidad de corregir 30 o 40 exámenes resueltos con métodos distintos, pues la inteligencia artificial sí puede hacerlo. Y ahí es cuando comenzamos a implementar algunas acciones con los docentes. Le comenzamos a preguntar ahora a los docentes en qué les puede ayudar la inteligencia artificial y esta es la respuesta que comenzamos a tener. Poco en participar en reuniones de coordinación. Lamentablemente, ellos dicen gasto mucho tiempo en eso, pero no ven que la inteligencia artificial les puede ayudar en mucho. Motivar la participación de los estudiantes, tampoco ven que la inteligencia artificial les puede ayudar en mucho, salvo en aquellos, en aquellos espacios donde tiene que haber un diálogo escrito, los foros de debate, por ejemplo, ¿no? Allí la inteligencia artificial puede participar dinamizando el debate. Pero donde sí les ayudaría mucho es en mantener los registros actualizados, en controlar la asistencia y el cumplimiento de entregas en todo lo que es el proceso, les ahorraría mucho tiempo y les ahorraría tiempo también en planificación y preparación de clases, en selección y elaboración de materiales y en supervisión del progreso de los alumnos mediante evaluaciones. No solamente en la construcción de las evaluaciones, que es donde ya lo estamos haciendo, las evaluaciones están siendo generadas en equipo entre los docentes y la inteligencia artificial, buscando que sean personalizadas y adaptadas a la realidad de cada estudiante o de la realidad de cada grupo de estudiantes, y también lo estamos utilizando para lo que es la labor de elaboración de materiales, esto que señalaba Michelle, de la posibilidad de de hacer que una persona hable en distintos idiomas para que los estudiantes que hablan en distintos idiomas puedan recibir esta información. Ya lo estamos haciendo y efectivamente funciona muy bien. Solamente tienes que darle el texto en inglés y el texto en castellano y genera 2 videos, uno en castellano y otro en inglés, de lo mismo que está hablando el docente. Para elaborar materiales hemos logrado reducir en aproximadamente un 30% el proceso de elaboración de materiales de clase para cursos online. Nuevamente, esta es una medida de productividad, pero al mismo tiempo
estamos mejorando la profundidad con la cual se está presentando este material. Es un material que llega mucho más allá de lo que llegaban los materiales anteriormente. ¿Por qué? Porque este trabajo en equipo, inteligencia artificial y docente, permiten avanzar mucho más en la misma cantidad de tiempo y en la planificación y preparación de clases, principalmente, y esto es lo que nos ha salido muy valioso, en la generación de dinámicas participativas para las actividades online. Los docentes perdían mucho tiempo imaginándose cómo trabajarlo y luego hemos hecho talleres para que ellos mismos puedan hacer estas búsquedas. Tenemos un grupo muy grande de docentes que interactúan, que tienen interacción permanente en un grupo en WhatsApp y que se reúnen todos los viernes online, porque es un grupo de cerca de 500 docentes, que para compartir sus experiencias. Y así es como hemos ido abordando esta problemática. Pero volvemos a la reflexión sobre la inteligencia artificial en la educación, porque esto es lo que puede hacer por nosotros, ¿no? Pero ¿qué es lo que no puede hacer por nosotros? La inteligencia artificial no puede pensar, señala, es un filósofo coreano-alemán, Jung Han se llama. Él señala que la inteligencia artificial no puede pensar, no tiene capacidad de pensar, porque no se cuestiona, no puede cuestionar lo que tiene. Si tiene información falsa, reporta información falsa. Responde en función de lo que tiene, la probabilidad de ocurrencia de que la respuesta sea esta, y entonces te da la respuesta más probable, según su información. Pero no puede cuestionar lo que está haciendo, no puede confrontarlo con la realidad, ¿no? Que es lo que también señala Saddam como una característica del ser humano. El ser humano confronta la realidad, cuestiona la realidad, transforma la realidad. Eso no lo va a hacer la inteligencia artificial. La mente humana, señala Noam Chomsky, crea explicaciones. La inteligencia artificial da respuestas. Por eso es que el planteamiento siempre es trabajar en equipo. El ser humano con la inteligencia artificial. He escuchado también la idea del cíclope digital, digamos, ¿no? Recordarán en la mitología griega existían estos mitad animal, mitad humano, que tenían la inteligencia del humano y la fuerza del animal, ¿no? Y esto sería igual, ¿no? Sería la reflexión y ese vínculo con la realidad que tiene el ser humano y la capacidad de procesamiento que tiene la inteligencia artificial. Entonces, ese equipo es muy poderoso. Por eso es que tenemos que enfocarnos en aquellas habilidades clave para que en este equipo, esa parte de ese equipo que somos nosotros, funcione bien. La curiosidad. La inteligencia artificial no puede tener curiosidad. Los seres humanos somos curiosos. El pensamiento crítico y la creatividad. Nosotros podemos contrastar y criticar, dudar y volver a plantear, incluso dudar de nosotros mismos y también crear nuevas cosas. Entonces, esas son las competencias en las cuales debemos concentrarnos como educadores. Y también les dejo esta frase final de Daniel Kahneman, psicólogo que acaba de fallecer hace solamente unos días, ¿no? Que él recibió el Premio Nobel de Economía por la teoría que desarrolló sobre los sesgos que tenemos los seres humanos al momento de tomar decisiones, los sesgos cognitivos, y que esos sesgos cognitivos se los trasladamos además a la inteligencia artificial. Dice, no debes temer a la incertidumbre, es la única forma de aprender. Con esto les dejo entonces
Muchas gracias. Para participar entonces respondiendo a las preguntas que ya están surgiendo desde el público que nos acompaña en el auditorio y también recibimos algunas a través de Zoom. Invitamos también a Michelle a que suba al escenario porque nos vamos a sentar, vamos a tener una conversación ahí en los sillones junto a Jorge que nos va a acompañar de manera virtual para poder responder a las preguntas que han ido llegando. ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? Hola, Jorge. Hola, hola. Muy bien. Ahí sí, ahí sí. No tenía el micrófono. Ya, como les decía entonces, hemos recibido varias preguntas porque el tema de la inteligencia artificial es súper interesante, ¿no es cierto? Y de repente nos pasa que nos causa cierta incertidumbre. Yo he recibido, por ejemplo, comentarios de los mismos académicos de iCampus, que yo trabajo directamente con ellos, de qué es lo que va a pasar con ellos, poco menos los vamos a reemplazar, qué va a pasar con nuestro campus, cómo vamos a funcionar. Y ahí claramente nosotros tenemos algunas ideas, ¿no es cierto?, con Michelle, pero también es cierto que la inteligencia artificial, tal como decía Jorge, no piensa por sí sola, tenemos que manejarla nosotros. No sé si partimos por las preguntas del auditorio, si Matías tiene por ahí alguna que haya recogido, o Heward, ¿las recoge? O partimos entonces con algunas preguntas del Zoom, que las tengo aquí en mi teléfono. Entonces, nos preguntaban principalmente por el tema de la privacidad de los datos, el tema de la ciberseguridad respecto de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que va a pasar con los datos, tanto de los académicos como de los estudiantes, una vez que estemos utilizando la inteligencia artificial? No sé si Michelle quiere responder o Jorge, si es que ha tenido alguna experiencia respecto de eso. Jorge. Sí. Esto es muy, muy importante y esto es clave en lo que vamos a trabajar nosotros como universidades. Las instituciones educativas de educación superior son uno de los principales blancos actualmente de los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque tenemos muchos estudiantes y recolectamos mucha información de nuestros estudiantes. Entonces, un elemento clave del trabajo que tienen que hacer las instituciones educativas es trabajar muy fuerte el tema de la ciberseguridad, no solamente contando con expertos en el área de TI, sino también generando conciencia en la comunidad sobre la importancia de proteger los datos. ¿Qué sucede? Nos hemos acostumbrado, hay un investigador que es chileno-uruguayo, Cristóbal Cobo, seguramente lo conocen, ¿no? Él trabaja ahora, si no me equivoco, en el Banco Mundial. Él publicó un libro que se llama Acepto las consecuencias, si no me equivoco, se llama el libro. Y el enfoque de ese texto era, acepto las condiciones, perdón, era el tema de cómo nosotros hacemos clic en aceptar condiciones sin reflexionar sobre lo que estamos aceptando. ¿Por qué? Porque cuando nos dice, por ejemplo, nos aparece el mensaje en nuestro celular y dice, ok, acepta descarga gratis esta aplicación, acepto las condiciones y no quiero leerlas. Qué aburrido. No voy a leer. Aprieto nada más y ya está, ya estoy jugando mi jueguito. No sé si han visto el último capítulo de esta serie tan famosa que se llama The Black Mirror. En el último capítulo que salió hace algunos meses, y no sé por qué no sacan más capítulos porque son geniales, creo que he perdido a que. Pasaba exactamente eso. Una persona había aceptado simplemente el uso de su imagen, ¿no? Al momento de hacer de hacer no recuerdo bien si era un comercial o un video. Y luego su imagen fue utilizada para construir un personaje completamente artificial que luego fue odiado por todo el mundo. Entonces,
y ella dice, pero ¿cómo pueden haber hecho esto sin haberme preguntado? Sí te preguntamos y tú aceptaste la condición. Y tú presionaste OK. Tú aceptaste, qué lindo. Yo quiero ser famosa, yo quiero estar en miles de seguidores en TikTok, yo quiero estar aquí. Muy bien, y aceptaste la condición y se quedaron con tu imagen. Lo más importante para la protección de nuestros datos es la primera barrera de protección de nuestros datos la tenemos nosotros, como estudiantes, como docentes, ¿no? Como padres de familia, etc. La segunda la universidad. Es la segunda barrera y es una de las principales preocupaciones que tenemos las instituciones superiores hoy en día. Muchas gracias, Jorge. Tenemos también otra pregunta que llegó al chat que tiene que ver con la evaluación de los estudiantes. Nos preguntan por qué la evaluación del estudiante se considera más riesgosa en esta era de inteligencia artificial. Varias consideraciones, y quizás ahí también Jorge, que ya están desarrollando evaluaciones con inteligencia artificial, nos puede también complementar, pero finalmente, más que el instrumento, es cómo el estudiante usa el proceso para. Hoy día ya no es solo el plagio, hoy día es la suplantación, hoy día es copio porque me es fácil, está la información, no están las barreras y principalmente porque nosotros mismos como instituciones no hemos variado el proceso evaluativo. Somos nosotros, independiente de la tecnología, que tenemos que ser capaces de cambiar este proceso evaluativo, porque si seguimos evaluando, como hace 20, 30, 1000 años atrás, efectivamente vamos a seguir teniendo problemas porque la tecnología va muchísimo más rápido. Hoy día no hay ninguna herramienta que pueda detectar plagio de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va muchísimo, muchísimo, muchísimo más rápido. Entonces, ahí hay que unir fuerzas y hay que darle la vuelta. Evaluemos de manera distinta, cosa de que efectivamente el proceso logre los aprendizajes de los estudiantes. Yo no sé, Jorge, cómo te ha ido a ti con el proceso, con las evaluaciones, usando inteligencia artificial en UPC. Claro, lo primero que sucedió es que los docentes dijeron, uy, esto acaba de salir, salió en diciembre del 2022, más o menos, que comenzó todo el boom, y en el verano, ya primera reunión del año, estaban diciendo, pero ¿y ahora cómo vamos a hacer? Tiene que haber un Turnitin o algo que detecte. Y, y, y bueno, la verdad es que no lo va a ver nunca, nunca lo va a ver, ¿no? Y, y entonces, claro, lo que se pensó fue eso, ¿no? ¿Qué tal si dejamos de hacer lo que estamos haciendo y comenzamos a hacer cosas distintas? Claro, ahí es donde me respondieron, no tengo tiempo pues para hacer tantas cosas, de eso de que personalizado, adaptativo, estás loco, ¿no? Pero sí comenzamos a explorar con los docentes en esta comunidad que en ese momento nacía, qué se puede hacer. Entonces, uno siempre va a encontrar algunos que, digamos, dentro de una población, algunos que rechazan un cambio tecnológico y dicen, no, hay que prohibirlo, ¿no? Por suerte era una minoría. Luego vas a encontrar otros que dicen, ok, esto está aquí, pero no sé qué hacer, ¿no? Y luego vas a encontrar un grupo también minoritario, pero por suerte no tanto, de los early adopters. Y lo que hicimos fue, le dijimos, ok, después de hacer todos estos estudios y sondeos, le dijimos, muy bien, nuestro foco son las evaluaciones, comencemos a explorar. La primera decisión que tomó la universidad es darle libertad a los docentes para explorar, ¿no? Y cometer errores. Eso es lo más importante, ¿no? Porque sabemos que vamos a cometer errores en este proceso. Entonces, estos docentes comenzaron a explorar qué tal si uso inteligencia artificial para crear los exámenes. ¿Qué tal si les digo a los estudiantes que usen inteligencia artificial para resolver los exámenes? Y ahí sí, varios miraron y dijeron, ok. Y sí, algunos docentes enfocaron la evaluación en la parte reflexiva. Le decían a los estudiantes, ok,
busquen ustedes en ChatGPT, el gratuito, el 3.5, háganle estas preguntas. Eran estudiantes online, ¿no? Hagan estas preguntas, cópienlas y péguenlas en el archivo en Word y luego critiquen. Critiquen, porque no es posible que a estas preguntas no es una sola respuesta. Y de hecho, ChatGPT no te da exactamente la misma respuesta todas las veces que le preguntas. Entonces, tenían que criticar la pregunta. Y esto fue utilizado en cursos de ética, ¿no? Para que los estudiantes pudieran reflexionar sobre el tipo de decisiones éticas que tomaba, y en preguntas complejas. Entonces, el tipo de decisiones éticas que tomaría la inteligencia artificial y el tipo de decisiones que tomaría cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Con eso se cambió totalmente el esquema de evaluación y los estudiantes se sintieron parte, sintieron que el examen era suyo. Acá hay un elemento también importante y es que el examen es del docente. Por eso es que lo guarda en secreto. Este es mi examen. Y tú vienes y rindes mi examen. Cuando cambias la manera de preguntar, el estudiante se siente parte de la evaluación. Entonces ya no es el examen del docente, sino que es el examen del estudiante. El estudiante está contestando una respuesta única. En matemáticas también comenzó a utilizarse para que los estudiantes pudieran avanzar en algunos elementos, en algunas partes mecánicas del procesamiento de los datos, especialmente en estadística. Los estudiantes no lograban, digamos, en problemas muy complejos, o les tenían que dar ejemplos muy sencillos los docentes, para que puedan terminar en el tiempo que tiene la clase o la sesión o la unidad. Y entonces no lograban concretar, digamos, la parte de conclusión, de reflexiones sobre el caso con suficiente atención. Entonces, la docente, en ese caso de la coordinadora de estadística, introdujo el uso de la inteligencia artificial para que los alumnos ganaran tiempo en el procesamiento de datos y ese tiempo, y esta es la reflexión importante, ¿qué hacemos con el tiempo que ganamos? Y ese tiempo lo dediquen a reflexionar sobre los resultados. Y ese es un nivel de aprendizaje mayor. Justamente sí, absolutamente de acuerdo con lo que dice Jorge también. En el fondo, el uso de la tecnología para el desarrollo de habilidades de nivel superior y la tecnología como un medio y no como un fin en sí misma, ¿no es cierto? Tenemos una última pregunta que llegó al chat. No sé si hubo preguntas aquí en la sala. Sí, ¿Sí? hay preguntas. Una de las preguntas que realizan en el chat la hace Francisco Salamanca y quiere saber la perspectiva que tienen sobre la conversación, el diálogo que tiene que existir entre los docentes y los ingenieros que desarrollan la IA. Querían saber cuál es su perspectiva de cómo deberían colaborar y cómo deberían trabajar para desarrollar y que haya una mejor cohesión metodológica y pedagógica. Buena pregunta, porque en general están bastante disociados. Inteligencia artificial hoy día es un macro y en los procesos educativos estamos avanzando más lento, yo creo, que en otras áreas, del saber. Pero también lo decía de alguna manera Nicolás Izaguirre. Cristiana Izaguirre en la presentación. Hay poca gente todavía estudiando a fondo, efectivamente, estos términos. Y tenemos que juntarlos más. Hay que poner la inteligencia artificial, dado que ya muchos piensan y pensamos que va a permanecer y va a ser parte del futuro, hay que ponernos más a trabajar efectivamente en conjunto, más núcleos de investigación, más trabajo desde las mismas universidades asociados a estos temas y no solo desde
entidades más empresariales o tecnológicas que llevan adelante el proceso. Ese podría ser efectivamente mi aporte. Yo no sé si antes de cerrar, Jorge, tú también te gustaría contestar un poco la pregunta. Sí, yo creo que es absolutamente necesario ese vínculo. Si ustedes se dan cuenta, en mi presentación, todas las citas y referencias, salvo la de Elon Musk, era a filósofos y pensadores actuales, ¿no? Y es que la reflexión sobre la tecnología en sí misma no puede concentrarse solamente en la tecnología, no solamente en los aspectos de, tecnológicos, sino también en los aspectos del impacto en la vida de las personas. Entonces, la inteligencia artificial no puede ser una caja negra, ¿no? Hay un concepto que se maneja mucho sobre los requisitos que tiene que tener la inteligencia artificial, que lo simplifican en las siglas FATE, en inglés, que es F de fairness, que es que sea justa, que no discrimine, por ejemplo, que se ha descubierto este tema de que los sesgos de la inteligencia artificial aplicada a procesos de contratación discriminaba a las mujeres y simplemente, especialmente aquellas que estaban en edad de salir embarazadas, de tener familia, las discriminaba porque históricamente eran las que habían permanecido menos en el puesto. Entonces, uno de los criterios era quienes permanecen más en el puesto, bueno, los hombres más que las mujeres, por lo tanto, las mujeres no las contratamos. Ese es el primero, ¿no? El tema de que sea justa. Segundo es que pueda rendir cuentas, ¿no? El término A es para accountable. Y ahí es donde entra este tema de que no tiene que ser una caja negra, sino que la manera como se procesa y cómo ingresa la data, que es uno de los reclamos que están en los juicios que han habido por el uso de la data que se ha incorporado a la base de datos de ChatGPT, es que tiene que ser un ingreso lícito de la información, ¿no? Y entonces uno tiene que conocer qué información y cómo se alimenta y cómo se ha entrenado esta inteligencia artificial. La letra T es de transparencia, ¿no? Que tiene que ver con la transparencia de los objetivos que persigue la herramienta que se está construyendo. Y la última tiene que ver con el tema ético, ¿no? Con el uso que se da a esta herramienta. Entonces, ese diálogo para estos 4 elementos es importantísimo que participe la academia, porque hoy, y lo voy a decir no con un tono apocalíptico, pero todavía la academia tiene credibilidad en la sociedad. Digo todavía. Entonces, si no lo hacemos hoy, no esperemos a cuando ya no tengamos credibilidad, porque ahí ya no vamos a poder hacerlo. Justamente en eso tenemos que trabajar entonces. Y bueno, quedaron algunas preguntas pendientes, pero también ahí nos comprometemos a responderlas en la medida que nos vayamos conectando con las personas que estuvieron ahí presentes también en el chat, a quienes nos acompañaron acá. Y estamos llegando entonces al fin de nuestra primera inauguración de las actividades académicas de eCampus. La primera para nosotros, estamos muy contentos de comenzar este año de esta manera. Pudimos conversar y reflexionar en torno a la inteligencia artificial, los beneficios que esta tiene y aportes a la educación online. Por ahí también nos metieron miedo, con eso el 20%, pero bueno, lo vamos a manejar, ¿no es cierto? Agradecemos, por supuesto, a Jorge Bocio por haber compartido con nosotros este espacio y, por supuesto, también a Michelle Vaz. Y también a cada uno y a cada una de ustedes por su presencia y también a quienes se conectaron. Los vamos a invitar entonces ahora para seguir conversando de este tema y también de otros a un café que tenemos aquí al ladito y podamos también ahí ir cerrando las conversaciones y ver cuáles son los desafíos que tenemos hoy día, tanto en lo académico, tanto como universidad y tanto como eCampus, precursores, ¿no es cierto?, de la implementación de la inteligencia artificial en nuestra universidad. Así que muchas gracias y un aplauso para todos ustedes.